Hola chicos, ¿qué tal? Bien, pues vamos a continuar entonces con esta práctica número 5 en donde estamos calculando el potencial de la energía eólica para el estado que están trabajando en la materia de integración de datos espaciales, ¿ok? Nos quedamos por ahí en el cálculo de el exponente de rugosidad del viento alfa, ¿sí? Y este exponente de rugosidad del viento lo calculamos con una ecuación específica en función de la velocidad del viento, ¿sí? Que obtuvimos a partir de un método de regresión lineal simple, y también calculamos esto en función de una altura de referencia, ¿sí? Bien, dijimos que una vez que ya tuviéramos este exponente de rugosidad, podíamos proceder al cálculo de la velocidad del viento escalada a una altura de 100 metros en nuestro caso, ¿sí? Para eso vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí, en donde la velocidad del viento a una altura requerida es igual a la velocidad del viento a una altura de referencia, que en nuestro caso la altura de referencia, recuerden que es 10 metros a una altura de 10 metros, y esta velocidad del viento a una altura de 10 metros es multiplicada por la altura requerida, que en este caso serían los 100 metros, entre la altura de referencia, que son los 10 metros, a la cual se toman los datos de velocidad del viento inicialmente, ¿sí? Y esto se elevaría al exponente de rugosidad del viento, ¿sí? Entonces, esta ecuación la vamos a aplicar para escalar la velocidad del viento a una altura de 100 metros, ¿sí? De tenerla como inicialmente a una altura de 10 metros, pues la vamos a escalar a 100 metros, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta ecuación directamente en ArcMap, ¿ok? Para aplicar la ecuación vamos a repetir el mismo proceso que hicimos para el cálculo del exponente de rugosidad, ¿sí? Aquí vamos a hacer uso de Raster Calculator. Raster Calculator, recuerden que lo encuentran aquí en la cajita de Spatial Analyst Tools. Después en Map Álgebra, y abrimos la herramienta Raster Calculator dando doble clic, ¿sí? Y vamos a integrar nuestra ecuación de el escalamiento de la velocidad del viento, ¿ok? Primero, por ahí la ecuación nos decía que debíamos de tener el valor de la velocidad del viento a una altura de referencia, ¿sí? Para nosotros el archivo que tiene la velocidad del viento a una altura de referencia debe de ser este que nombramos como VV, nombre de su estado y año de estudio, ¿sí? Que es 2018. Entonces, esa es mi velocidad del viento a una altura de referencia, que es de 10 metros. Voy a seleccionar el archivo, y esto, según la ecuación, lo voy a multiplicar por la altura requerida entre la altura de referencia, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar, abro y cierro paréntesis, y vamos a dividir la altura requerida, que son 100 metros, entre la altura de referencia, que son 10 metros, ¿sí? Y hasta aquí vamos bien en esta parte de la ecuación. Ahora, esta multiplicación que yo tengo, esta división, perdón, que yo tengo aquí, lo voy a elevar a el valor del exponente de rugosidad del viento, ¿sí? Es decir, alfa. Para eso vamos a ocupar la función o el operador de power que tenemos aquí dentro de los operadores de Map Álgebra, ¿sí? Bien, voy a cortar esto, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a elevar a un exponente de rugosidad del viento. Para eso voy a ocupar power, ¿sí? Y aquí, antes de la comita de dentro de los paréntesis de power, voy a colocar lo que acabo de cortar, que es lo que quiero elevar a una potencia determinada. Y después de la comita coloco el factor o la potencia a la cual voy a elevar esta operación, ¿sí? Que en este caso debe de ser al valor de alfa, ¿sí? Que tenemos aquí como A. Entonces ahí, después de la comita, selecciono A. Y con eso yo ya tengo mi ecuación para escalar la velocidad del viento a una altura requerida. Entonces aquí está la ecuación. Este archivo yo lo voy a guardar con un nuevo nombre, ¿sí? Voy a irme aquí a las opciones de la carpeta, y en mi carpetita de la práctica 5 yo voy a guardar este archivo como V100, ¿sí? De la velocidad del viento a 100 metros, nombre del estado con el que estoy trabajando y año, ¿sí? Ahí está.
Entonces esta es mi velocidad del viento ya a una altura de 100 metros. Cuando nos dé el resultado por aquí, se van a dar cuenta que los valores mínimos y máximos van a cambiar en el nuevo raster, ¿sí? Se van a hacer un poquito mayores. Van a aumentar esos valores de la velocidad del viento, ¿sí? Ya habíamos comentado por ahí que la velocidad del viento es mayor a una altura más grande, ¿sí? Entonces vamos a esperar ahí a que nos haga el cálculo de este nuevo valor de la velocidad del viento, para poder continuar con los siguientes cálculos, ¿sí? Hasta ahorita vamos en la parte del cálculo de densidad del potencial teórico, ¿sí? En donde vamos a determinar la densidad de potencia del viento, ¿sí? Es decir, cuánta energía puede producirse por unidad de área en una determinada zona, ¿sí? Bien, aquí si se dan cuenta ya terminó de realizar el proceso de cálculo y el raster que tengo como salida ya tiene valores de velocidad del viento a una altura de 100 metros, como lo indicamos aquí, y si se dan cuenta el valor mínimo es de 3.32 metros por segundo y el valor máximo de 7.22 metros por segundo, ¿sí? O sea, son ya velocidades del viento mucho mayor, ¿sí? Ahora, si yo pongo una rampa de color, vamos a analizar en qué lugares yo tengo las mayores velocidades del viento, ¿sí? Y como ya lo habíamos visto desde el inicio, ¿sí? En la región altiplano, ¿sí? En esta parte oeste de la región del altiplano tenemos mayores valores de elevación, también en esta parte cerca de Matehuala y acá en la región centro, ¿sí? Para sus estados pues va a ser diferente dependiendo de la zona que estén trabajando, ¿ok? Bien, ya que tenemos esta velocidad del viento escalada a una altura determinada, ¿sí? Podemos proceder al cálculo de la potencia del viento, ¿sí? La densidad de potencia del viento, que es la potencia del viento por unidad de área, ¿sí? Es decir, se expresa en watts por metro cuadrado. Ajá. Esta densidad de potencia del viento la vamos a calcular a partir del método propuesto por Ramachandra y Shutri en el 2005, en donde utilizamos esta ecuación y utilizamos un factor energético, ¿sí? Ese factor energético, que es K subíndice EM, se calcula cuando tenemos datos horarios de la velocidad del viento, ¿sí? Ahí podemos conocer cuál será ese factor, ¿sí? Y más o menos a qué tipo de distribución del viento puede asemejarse, ¿sí? Sin embargo, como nosotros no tenemos datos horarios de la velocidad del viento durante todo el año de 2018, lo que vamos a hacer es asumir un valor para K subíndice M, en donde ese valor va a ser igual al tipo de distribución Rayleigh que presenta el viento, y lo vamos a tomar como 1.91, ¿sí? Que la distribución Rayleigh es una de las más comunes en cuanto a la distribución del viento, ¿sí? Entonces por eso estamos tomando este valor. Ajá. En este caso también requerimos un valor de ρ, y ese valor de ρ es igual a la densidad del aire en kilogramo metro cúbico, ¿sí? Y tenemos también un valor para la velocidad del viento a una altura requerida, que en nuestro caso es de 100 metros, ya tenemos ese valor y se divide simplemente entre 2. Entonces aquí ya tenemos K subíndice EM, tenemos la velocidad del viento y solamente nos falta determinar el valor de ρ. Entonces, para determinar ese valor de ρ, lo que vamos a hacer es utilizar una ecuación para calcular la densidad del aire en función de de la presión atmosférica y de la temperatura, ¿sí? Esta ecuación que vamos a aplicar aquí es esta que tenemos aquí, en donde la densidad del aire es igual a 24 por la presión atmosférica en unidades de PSI o libra por pulgada cuadrada, y eso dividido entre 273 más la temperatura en grados centígrados, ¿sí? De aquí, nosotros no conocemos la presión ni la temperatura del sitio en el cual estamos trabajando, del estado con el cual estamos trabajando, ¿sí? Vamos a calcular esos valores también. Ajá.
Lo que vamos a hacer entonces es, me voy a regresar aquí a ArcMap, ¿sí? Para calcular la presión atmosférica, que es un valor que vamos a estar ocupando, vamos a necesitar nuestro modelo digital de elevación, ¿sí? Nuestro modelo con valores de elevación sobre el nivel medio del mar, ¿sí? El raster original de su estado, ya proyectado. En este caso, para calcular la presión atmosférica, vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Es una ecuación en donde tenemos el valor de la presión atmosférica en kilopascales, y va a estar en función de estos factores que tenemos aquí estándar, y en esta ecuación vamos a involucrar el valor de la elevación sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta presión, nos va a dar el resultado de una presión en kilopascales, como se indica aquí. Posteriormente vamos a convertir a PSI o libra por pulgada cuadrado, y ya en función de eso pues vamos a aplicar la ecuación de la densidad del aire, ¿sí? Entonces esta ecuación la vamos a aplicar en ArcMap para obtener presión atmosférica. Bien, vamos a aplicar esa ecuación directamente aquí en ArcMap. Vamos a abrir otra vez Raster Calculator. Para eso acuérdense que vamos a ocupar el modelo digital de elevación que descargaron del INEGI, pero el que proyectaron a UTM, ¿sí? Bien, la ecuación nos dice que la presión atmosférica es igual a 101.3 por esta división que tenemos aquí elevada a la 5.26, ¿ok? Entonces vamos a anotar nuestros datos en la ecuación. 101.3 multiplicado por, abrimos y cerramos paréntesis de la ecuación, ¿sí? Que tenemos ahí de la división, y vamos a agregar estos valores que tenemos aquí, 293 menos 0.0065 por la elevación, ¿sí? Para eso, dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis, y ahí a 293 le voy a restar, abro y cierro otros paréntesis, ¿sí? Ahí se me fue uno, perdón, abro y cierro otros paréntesis para indicar esta diferencia, esta multiplicación que tengo aquí de 0.0065 por la elevación, ¿sí? Entonces dentro de esos paréntesis coloco 0.0065 multiplicado por la elevación sobre el nivel medio del mar, que es el modelo digital de elevación que tengo aquí, ¿sí? Mi MDE. Entonces voy a seleccionar esa capa y después, según lo que me indica mi ecuación, esto de aquí lo voy a dividir entre 293. Entonces, después de este paréntesis, antes del último paréntesis, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es dividir todo eso entre 293. Perdón, lo voy a hacer directamente aquí, entre 293, ¿sí? Ahora, nuestra ecuación nos dice que todo esto lo debemos de elevar a la 5.26, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora es que toda esta operación la voy a seleccionar, la voy a cortar y voy a agregar la función de power, así como lo hicimos para la velocidad del viento a 100 metros de altura, ¿sí? Entonces voy a utilizar el operador power. Antes de la comita voy a pegar eso que acabo de cortar, que es toda la operación que vamos a elevar a las 5.26. Entonces 5.26 lo pongo aquí después de la comita, ¿sí? Y con esto yo voy a tener la presión atmosférica de mi estado en función de la elevación en kilopascales, ¿sí? Bien, vamos a las opciones de la carpeta, y en nuestra carpetita de la práctica 5 voy a guardar ese raster que se va a generar como presión atmosférica, o presión, vamos a ponerle guión bajo capa, ¿sí? En kilopascales, perdón. Entonces voy a guardar y voy a dar OK para generar el proceso, ¿sí? Ahí se va a estar calculando entonces mi presión atmosférica en kilopascales, la cual vamos a convertir posteriormente a libra por pulgada cuadrada, ¿sí? Voy a pausar el video en lo que se completa el procesamiento y regreso cuando ya tenga el raster completo. Listo, entonces aquí yo ya tengo mi raster con valores de presión en kilopascales, ¿sí? Y recuerden que según mi ecuación
de la densidad del aire, necesito el valor de la presión en PSI, ¿sí? Para convertir de kilopascales a libra por pulgada al cuadrado, perdón, tengo esta equivalencia. 1 kilopascal es igual a 0.145038 PSI, ¿sí? Simplemente lo que voy a hacer es que este valor de presión en kilopascales lo voy a multiplicar por esta constante, ¿sí? Y con eso vamos a obtener valores de presión en PSI, ¿ok? Entonces, aquí si se dan cuenta, ustedes ya tienen su raster con presión más o menos que va desde los 68 kilopascales a los 101 kilopascales. Bien, voy a copiarme este valor que tengo aquí de la equivalencia del kilopascal a la libra por pulgada al cuadrado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es otra operación, ¿ok? Voy a abrir mi raster calculator otra vez y lo único que voy a hacer es que este valor de presión en kilopascal lo voy a multiplicar por la constante de los PSI, ¿sí? Y simplemente pues vamos a guardar este raster como presión bajo PSI, ¿sí? Para denotar ahí las unidades a las cuales estamos convirtiendo la presión atmosférica, ¿ok? Voy a guardar y voy a dar OK para generar mi nuevo raster, ¿sí? Bien, entonces aquí ya tenemos la presión en libra por pulgada al cuadrado, ¿sí? Que es el valor que me va a servir para calcular mi densidad del aire, ¿sí? Ahora nada más nos falta la temperatura del ambiente. En este caso, como estamos trabajando con datos anuales, pues voy a requerir el valor de la temperatura media anual, ¿sí? Esos valores de temperatura, al igual que lo hicimos para la velocidad del viento, yo les voy a subir a su plataforma los datos, ¿sí? Y vamos a trabajar con eso a partir de un método de regresión lineal simple, ¿ok? Bien, entonces yo ya aquí tengo mi presión en PSI que va de un rango de 9.99 PSI a 14.70 PSI, ¿sí? Ahora, dijimos que necesitamos los valores de temperatura, ¿sí? Para eso vamos a repetir el proceso que hicimos de regresión lineal simple para obtener la velocidad del viento en función de la elevación. Vamos a hacer lo mismo con la temperatura, ¿ok? Voy a prender entonces mi capa del modelo digital de elevación, que es la que vamos a ocupar, y voy a cargar el archivo con valores de temperatura media anual para el 2018. Es un archivo de puntos, al igual que esta parte de la velocidad del viento que estuvimos trabajando, ¿ok? Es una malla, una cuadrícula de puntos con cobertura a nivel nacional, y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos aquí para obtener en estos puntos, aparte del valor de temperatura, el valor de la elevación y poder hacer la correlación entre las dos variables. Bien, voy a revisar estos datos en qué sistema de referencia están, ¿sí? Ok, tienen un sistema de referencia WGS84. Recuerden que para hacer primero la parte de la extracción de los valores de la celda del raster en función de los puntos, tenemos que proyectar los puntos, pero antes de eso pues hay que recortarlos al área de estudio que estamos trabajando, ¿ok? Bien, voy a irme aquí a la opción de Add Data y voy a cargar mi shape que tiene el polígono de mi estado, en este caso, ¿sí? Que aquí lo tengo como estado SLP UTM, ¿sí? Y lo voy a agregar. Y en función de eso voy a hacer un recorte a los puntitos, ¿sí? Para eso nos vamos a ir aquí a la cajita de Analysis Tools, Extract, y vamos a utilizar la herramienta de Clip, ¿sí? Bien, en Input Features voy a colocar lo que quiero recortar, que en este caso son los puntos con valores de temperatura media anual, ¿sí? Y en Clip Features vamos a colocar con qué vamos a recortar esos puntos, a qué extensión. En este caso pues esa es la extensión del estado que estamos trabajando, ¿sí?
y vamos a guardar esto en nuestra carpetita de la práctica 5. Lo voy a guardar con el mismo nombre, temperatura media anual, nombre de mi estado y año, ¿sí? Y al final le voy a poner la proyección, que en este caso es LL, latitud, longitud, ¿ok? Voy a guardar mis datos y vamos a dar OK para realizar el recorte, ¿sí? Ahí está mi recorte. Ajá. Voy a apagar mis puntitos a nivel nacional y me quedo con los puntitos nada más a nivel de mi estado, ¿sí? Bien, lo que sigue es extraer en función de estos puntitos, perdón, los valores de cada celda, en este caso que son datos de elevación, ¿sí? Para cada puntito yo quiero conocer cuál es su elevación en ese puntito, ¿sí? Es como si estuviéramos simulando en este caso la estación meteorológica en toda esta región que estamos trabajando y a qué elevación se encuentra, ¿sí? Para saber si hay una correlación entre la temperatura y la elevación, ¿ok? Para eso, lo que yo voy a ocupar es esta herramienta de Extract Values to Points que ocupamos en el proceso pasado, ¿sí? Con Extract Values to Point vamos a extraer el valor de cada celda en función del puntito, ¿sí? Entonces voy a abrir la herramienta. En Input Point Features vamos a colocar los puntos de los cuales queremos extraer el valor de la elevación, ¿sí? En este caso pues son mis puntitos de temperatura media anual para mi estado. Y en Input Raster voy a colocar el raster del cual quiero extraer los valores de la celda. En este caso pues es el valor de la elevación, entonces voy a ocupar mi raster de MDE para mi estado, ¿sí? El modelo digital de elevación. Y voy a guardar esto en mi carpetita de la práctica 5 como TMA, elevación, nombre de mi estado y año, ¿sí? Guardo y doy OK para realizar el proceso, ¿sí? Aquí ya terminó, me genera un nuevo shapefile de geometría puntual, ¿sí? Y si abro mi tablita de atributos me agrega un nuevo campo, aparte del de temperatura tengo el de el raster value, que es el valor de la elevación. Y en función de esto pues vamos a repetir nuestro proceso de regresión lineal, ¿ok? Voy a abrir entonces aquí una hoja de Excel para hacer ese proceso de regresión lineal y voy a cargar ahí mi archivo DBF con los valores de temperatura y elevación, como lo hicimos en el proceso anterior, ¿sí? Me voy a ir aquí al menú de archivo, abrir, y voy a cargar de mi carpetita de la práctica 5, perdón, el DBF de mi shapefile con valores de temperatura y elevación, ¿sí? Para eso aquí en todos los archivos de Excel yo me voy a ir a la opción de archivos DBase, que es donde se encuentran los archivos DBF, y vamos a seleccionar el de temperatura media anual para su estado, con elevación, perdón, sería este, TMA, elevación y el nombre de su estado, ¿sí? Vamos a abrir, aquí están los valores. Antes que nada lo que voy a hacer es guardar este archivo como un libro de Excel, ¿sí? Para no tener ningún problema pues en cuanto a la modificación del DBF, ¿ok? Entonces me voy a ir a archivo, guardar como, en mi práctica 5, ¿sí? Lo voy a guardar como un libro de Excel aquí, ¿sí? Guardo, le voy a dejar el mismo nombre y aquí está, ¿sí? Mi libro de Excel. Ahora sí voy a modificar, voy a eliminar esta columna, voy a quedar aquí con el valor de temperatura, TMA, vamos a ponerle directamente, y acá yo voy a poner esto en lugar de raster value como elevación, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer un gráfico de dispersión para ver la correlación entre las dos variables, y si puede explicar a partir de la elevación los valores de temperatura como un raster, ¿sí? Me voy a ir al menú de insertar, en los gráficos voy a seleccionar el gráfico de dispersión común, ¿sí? Voy a verificar aquí
que en mis series, perdón, en mi serie de datos tenga bien graficados en X la variable independiente, que es la elevación, y en Y la variable dependiente, que es la temperatura, ¿sí? Bien, voy a dar clic derecho sobre mi gráfico, me voy a ir a seleccionar datos, ¿sí? Y voy a quitar esta serie. Lo que voy a hacer es agregar una serie a la cual le voy a nombrar TMA, y en los valores X de la serie voy a graficar los valores de la elevación, ¿sí? Recuerden que es la variable independiente, y en los valores Y voy a graficar la temperatura, ¿sí? Entonces ahí sería el valor de TMA, temperatura media anual para el 2018, ¿sí? Y ahí está. Esta sería mi grafiquita, ¿sí? Voy a dar a aceptar y aceptar, ¿ok? Voy a reducir de este valor las decimales para que no me quede mi gráfica de esa manera como la tengo ahí. Lo voy a dejar a 2 decimales, ¿sí? Y en este caso vamos a ver la línea de tendencia que hay entre estos datos, ¿sí? Voy a cambiar aquí nada más en las opciones del marcador. Vamos a seleccionarlos todos. Le voy a reducir el tamaño porque está muy grandecito, ¿sí? Para que puedan ver ahí mejor. Entonces, vamos a ver la línea de tendencia que hay entre estos resultados y vamos a ver qué tanta correlación hay. Al parecer, pues la correlación debe de ser buena, ¿sí? Entonces, me voy a ir aquí a agregar elemento de gráfico, línea de tendencia, y voy a agregar una tendencia lineal, ¿sí? Recuerden que mientras más cerca estén los puntitos de la línea, ¿sí? Pues tienen una mayor correlación, es decir, a partir de la variable independiente tengo una mayor probabilidad de explicar la variable dependiente, ¿sí? Entonces, voy a irme a las propiedades de esta línea de tendencia, aquí en donde dice formato de línea de tendencia, y vamos a agregar la ecuación del gráfico, ¿sí? Y vamos a agregar también el valor de R cuadrado. Recuerden que la ecuación nos representa la ecuación de la línea de tendencia, y aquí tenemos el valor de la pendiente de la línea y el intercepto, es decir, donde toca el eje Y, ¿sí? Y tenemos el valor de R cuadrado, que es un valor que nos indica qué tanta correlación hay entre las dos variables, ¿sí? Se mide de 0 a 1, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Y entre más cercano esté a 1, mejor. Aquí quiere decir que yo tengo un 70% de correlación entre las dos variables, ¿sí? Entonces es una buena correlación, quiere decir que en realidad la temperatura se puede explicar en función de la elevación, ¿sí? Hay una relación entre esas dos variables. Ajá. Ya teniendo estos valores, ¿sí? Yo voy a utilizar esta ecuación para generar mi raster con valores de temperatura, en donde recuerden, y les vuelvo a explicar, Y es la variable dependiente, que en este caso sería la temperatura que tengo aquí. Si yo quiero explicar la temperatura, ¿a partir de qué? Pues de la elevación, que es la variable independiente, ¿sí? Esta ecuación yo la voy a ocupar para generar mi nuevo raster. Aquí la pendiente, perdón, es negativa porque la línea de tendencia va en descenso, ¿sí? Cuando la línea de tendencia va en ascenso en este sentido, entonces la pendiente es positiva, ¿ok? Bien. Voy a copiar esa ecuación y me la voy a llevar a ArcMap, ¿sí? Aquí, estos puntitos ya no los voy a ocupar, ya cumplieron su función, ¿sí? Y lo que voy a hacer es abrir la herramienta de Raster Calculator, ¿sí? En Raster Calculator yo lo que voy a hacer es pegar mi ecuación que acabo de copiar. Esta X la voy a sustituir por la elevación, que es el modelo digital de elevación, y simplemente voy a agregar un signo de multiplicación y doble clic a mi capa que tiene los valores de elevación, ¿sí? Y con esto tengo mi método de regresión lineal simple de una manera sencilla, y vamos a producir un raster con valores de temperatura, perdón, ¿sí? Entonces voy a guardar este archivo en mi carpeta de la práctica 5 como
TMA SLP 2018, ¿sí? Y ya que tenemos eso, guardo el nombre y doy OK para producir mi nuevo raster con valor de temperatura, ¿sí? Bien, vamos a esperar a que se realice el proceso. Yo voy a pausar el video y vuelvo con ustedes en cuanto tenga ya mi raster calculado, ¿ok? Listo, entonces aquí ya está mi raster con valores de temperatura completo, calculado, ¿sí? Y voy a agregar aquí una rampa de color. Los valores de temperatura más bajos los tengo en estas regiones altiplano y centro. Valores de temperatura medio, más o menos de unos 10, 12, 13 grados centígrados anualmente. La media anual los tengo en la región media, perdón, y en la región huasteca yo tengo las temperaturas mayores, en este caso la temperatura media anual, ¿sí? De hasta 14 grados. En este caso, esto es para mi estado, pues para sus estados se va a comportar de manera distinta. Pero ahora sí, yo ya tengo mis raster necesarios para calcular la densidad del aire. La presión con valores o en unidades, perdón, de PSI o libra por pulgada al cuadrado, y la temperatura media anual, ¿sí? Vamos a aplicar entonces esta ecuación para la densidad del aire y la vamos a obtener en gramos por litro, que es equivalente a kilogramo por metro cúbico. Ok, entonces aquí ya no vamos a hacer conversión, ya directamente la vamos a obtener en gramo por litro, que es igual a kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Bien, entonces esta ecuación es la que vamos a aplicar para realizar esa parte de la densidad del aire, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es abrir otra vez Raster Calculator, ¿sí? Y vamos a aplicar la ecuación 24 aquí multiplicado por el valor de la presión atmosférica en PSI. Después eso lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, regreso a la ecuación, 273 más la temperatura en grados centígrados, temperatura media anual, en este caso el raster que acabamos de generar, ¿sí? Cierro paréntesis y con eso tengo mi valor de la densidad del aire en kilogramo metro cúbico, ¿sí? Bien, voy a, en las opciones de la carpetita, a guardar mi nuevo raster. En este caso lo vamos a llamar de aire guión bajo kilogramo metro cúbico. Vamos a ponerlo así, ¿sí? De aire guión bajo KGM3, ¿sí? Guardamos y damos OK para realizar nuestro procesamiento, ¿sí? Entonces, más o menos la densidad estándar del aire, ¿sí?, es de 1.28 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, esperamos que el valor producido más o menos esté entre esos rangos de valores, ¿sí? Si bien aquí estamos calculando la densidad del aire en función de la temperatura y la presión atmosférica, pues vamos a tener algunos valores variantes o distintos, ¿sí? Pero ese valor de la densidad del aire es un valor estándar, a una altura estándar y a una temperatura estándar, ¿sí? Entonces aquí ya terminó de realizar el proceso. Si se dan cuenta, los valores que tenemos de la densidad del aire van desde los 0.84 hasta los 1.22 kilogramos por metro cúbico, en mi caso, ¿sí? Para ustedes, pues esto va a ser distinto dependiendo de la zona que estén trabajando, ¿ok? Bien, entonces con esto ya tenemos el valor de la densidad del aire y ahora sí podemos calcular la densidad de potencia del viento, ¿sí? La potencia con la cual encontramos el viento en una unidad de área, y eso nos va a denotar lo que es el potencial teórico, en este caso, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí una limpieza de algunas capas que ya no me sirven para nada, ¿sí? Las voy a seleccionar. Me voy a quedar nada más con
la capa de densidad del aire, me voy a quedar con la velocidad del viento a una altura de 100 metros. Y nada más, lo demás lo voy a remover en este caso, ¿sí? Solo me quedo con esas dos capas que tengo aquí, que son las útiles para poder calcular la densidad de potencia del viento, ¿sí? Entonces, en este caso, para calcular la densidad de potencia del viento, ya vimos la ecuación, ya tenemos todos los valores, solo es cuestión de aplicar la ecuación como tal, ¿sí? Volvemos a ArcMap y abrimos otra vez Raster Calculator, ¿sí? Bien, según nuestra ecuación, voy a abrir y cerrar paréntesis, voy a colocar el factor de K subíndice EM, que es 1.91, y ese factor, ¿sí?, yo lo voy a multiplicar por la densidad del aire en kilogramo metro cúbico y por la velocidad del viento a una altura de 100 metros elevado al cubo, ¿sí? Entonces, multiplico por densidad del aire y multiplico por velocidad del viento al cubo, ¿sí? Para eso vuelvo a ocupar el operador power. Dentro de power, antes de la comita, coloco mi capa de velocidad del viento y elevo después de la comita al cubo, ¿sí? Y todo esto que yo tengo aquí, según mi ecuación, lo voy a dividir entre 2, ¿sí? Entonces divido entre 2, vamos a ponerlo directo de aquí, y esto sería la densidad de potencia del aire. Esa densidad de potencia del aire la vamos a obtener en una unidad de watt por metro cúbico, ¿sí? Acá está explicado en su parte metodológica, ¿sí? Entonces, vamos a guardar esto como densidad de potencia, ¿sí? Vamos a ver si nos deja la longitud de caracteres. No, está muy grande el nombre, entonces nada más vamos a guardarlo como P, como venía indicado en la parte metodológica, ¿sí? P, densidad de potencia. Bien, doy OK y genero mi nuevo raster con valores de densidad de potencia, ¿sí? Y hasta esta parte vamos a obtener el cálculo del potencial teórico, ¿sí? Esto es el potencial teórico nada más, nos falta el potencial geográfico, potencial técnico y potencial económico, ¿sí? Entonces, este es uno de los pasos más largos porque tenemos que producir más datos, más capas, ¿sí? Ya los que siguen son ecuaciones específicas en función de estos valores que vamos desglosando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo un raster ya con valores de densidad de potencia, en donde tengo valores de desde 43 watts por metro cuadrado hasta 306.207 watts por metro cuadrado para el 2018, ¿sí? En teoría, en la densidad de potencia se debe de considerar que se considera que una región tiene un buen potencial eólico, ¿sí?, o de energía eólica para producir la energía, cuando tiene potencias arriba de los 200 o 250 watts por metro cuadrado, ¿sí? Pero si se dan cuenta, en mi región que yo estoy trabajando, son muy específicas las zonas que cumplen esa cualidad, ¿sí? Más o menos las otras zonas andan por los 200 o 100 y cacho watts por metro cuadrado de densidad de potencia, ¿sí? Sin embargo, esto es el potencial teórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuánta energía se puede producir en un año y qué restricciones geográficas tenemos o cuánto va a costar, ¿sí? Entonces por eso necesitamos el cálculo de los demás potenciales, ¿ok? Bien, chicos, entonces vamos a dejar este video hasta aquí, en donde realizamos el cálculo de la densidad de potencia. Con esto cerramos el cálculo del potencial teórico, ¿sí? Y en el próximo video comenzamos con el potencial geográfico, ¿ok? Bien, chicos, entonces yo los veo hasta el próximo video. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto. Saludos a todos.